15, versículo 12. Antes de orar, antes de leer, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y podamos vivir en una vida justa, podamos andar en ella. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu voluntad se está haciendo en nuestra vida. Ayúdanos ahora a quitar todo prejuicio de nuestra mente o toda idea preconcebida, Señor, acerca de cómo manejar los asuntos de la vida, de esta vida terrenal. Y ayúdanos ahora, Señor, a comprender cómo es vivir en justicia en medio de estos tiempos. Gracias, amado Dios. Me pongo en tus manos para que hagas tu voluntad y hables de tal manera que seamos impactados todos por tu sabia palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén. Relaciones laborales en la palabra de Dios. Relaciones laborales justas. Vea qué bonita es la palabra del Señor, qué completa es la palabra del Señor. El Señor nos enseña hasta cómo deben de ser las relaciones laborales. Ciertamente, todos los que hemos tenido un patrón, nos hemos topado con patrones buenos, con patrones más o menos y con patrones muy escasos. Bueno, más bien los más abundantes son los malos, ¿no? Malos casi todos y más o menos unos cuantos y mucho más poquitos los muy buenos. Pero si nos ponemos a analizar en la palabra, aquellos que son buenos patrones son o porque tienen muchos valores que de alguna manera los aprendieron en la vida y quieren ser justos y tratan de ser justos con sus empleados. Y nos daríamos cuenta que esas acciones vienen en la Biblia, ahí están. Y Deuteronomio es uno de los libros que se habla más en el Nuevo Testamento. Es muy importante el libro de Deuteronomio y es muy actual, de tal manera que no lo podemos quitar de la Biblia. Hay quienes dicen que no se debiera de predicar libros de la ley, y Deuteronomio es un libro de la ley. Imagínense lo que ahorita vamos a aprender al respecto de las relaciones laborales, de las relaciones laborales justas. Si lo quitáramos, entonces se valdría ser un patrón completamente injusto. Vea nada más, mire, Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio se habla de muchas cosas, pero habla del significado y del valor del trabajo. Si usted lee y estudia el libro de Deuteronomio, le va a decir qué significa el trabajo y qué valor tiene este. Las relaciones en el trabajo, que es lo que ahorita vamos a ver, se habla acerca del liderazgo. Ese liderazgo que hay que ejercer cuando tenemos personas que nos siguen y cómo ser buenos líderes. Todo eso lo vamos a encontrar ahí. Bueno, ahorita porque me refiero a Deuteronomio, pero si habláramos de liderazgo, tenemos todo el libro de Nehemías, poderoso, ¿verdad? Ese liderazgo de Nehemías que nos ha impactado. De hecho, les recomiendo un libro que se llama Pásame otro ladrillo. ¿O pásame otro ladrillo es? Sí, ¿verdad? ¿Pásame un ladrillo o pásame otro ladrillo? Otro ladrillo. Ese está buenísimo y está basado en el liderazgo de Nehemías. También habla de la justicia económica. Y también habla acerca del trabajo y el descanso. A veces, ¿cuántas veces tenemos, no sé si a usted le haya pasado, pero en el transitar de esta vida y de los jefes y trabajos diferentes que hemos tenido, ¿no le ha pasado que usted ya vive esclavizado al trabajo? Que incluso le regatean las vacaciones.
Yo conozco personas que llevan años sin vacaciones y eso no es de Dios. Personas que aún sus días libres lo dedican al trabajo, pasan los años y se andan divorciando. Los hijos vivieron toda la vida para trabajar y resulta que ahora los hijos les reprochan no haber pasado tiempo con ellos. Y los padres, ¿pero por qué? Si todo lo hice por ti para darte lo mejor. Sí, tienes carro, todo, pero no era lo más importante. Lo más importante para esos hijos era tener un padre presente, alguien con quien pudieran jugar, alguien que se interesara en la vida de ellos. Pero bueno, así es de injusta la vida o los seres humanos, que a veces prefieren el trabajo y creen que dando las cosas materiales, supliendo todas ellas, que hay que buscar suplir. También no hay que caer en el extremo de no trabajar o no proveer, porque dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Y también dice la Escritura que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces es un equilibrio. Hay que trabajar, pero también hay que buscar esos tiempos de calidad y de descanso con la familia. A pesar de los grandes cambios en la sociedad, en el comercio y las profesiones, el libro de Deuteronomio nos brinda principios de vida respecto al amor de Dios y cómo servir a otros por medio de nuestro trabajo y o nuestra profesión. ¡Qué bendición! Yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien un día me dijo: ¿para qué estudias una carrera? Cristo ya viene, ya no estudies. Pero gracias a Dios que mi madre cuando le dije, pues ¿para qué estudio? Mi madre me dijo: mira, entre tanto Cristo viene, tú estudias y en tu escuela predicas y le sirves a Dios. Claro, pues hay que honrar al Señor. Yo no sé qué dice, que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cómo va a hallar a la sociedad? Unos dándose en casamiento, otros trabajando y otros estudiando. Lo que el Señor quiere es que estemos haciendo lo que nos toca hacer entre tanto Cristo viene. Entonces, el libro de Deuteronomio nos habla cómo es que podemos nosotros servirle al Señor por medio de nuestro trabajo y de nuestra profesión. El libro de Deuteronomio es tan importante que Jesús, los primeros 3 versículos que Jesús citó en el Nuevo Testamento cuando inició su ministerio, fueron versículos de Deuteronomio. Mire, esos versículos se encuentran en Mateo 4, capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. Pero primero el 4 dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, Dios le dio la salida a Jesús de una tentación por medio de versículos que están en el Antiguo Testamento. Por eso es importante que nosotros también conozcamos el Antiguo Testamento. Es importantísimo. De hecho, ¿sabe cuál es la base del Nuevo Testamento? El Antiguo. Los primeros cristianos predicaban el Antiguo Testamento, predicaban las buenas nuevas, el Evangelio, basados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque no había Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros queremos tener una mejor comprensión de la gracia y de la bendición de Dios, la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio. Entonces, otro de los versículos está ahí mismo en el capítulo 4 de Mateo. El versículo 7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el otro es el versículo 10, donde Jesús dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire nada más. Entonces, ¿qué tan importante es el Nuevo Testamento y ahora el libro de Deuteronomio? Jesús lo utilizó una y otra vez. Entonces,
Porque, ¿por qué hago todo este preámbulo, esta introducción antes del tema? Porque quiero que usted sepa que ese Deuteronomio está actualísimo. Fue actual para Jesús y va a ser actual para nosotros. Porque alguien puede decir, no, es que eso lo dice en aquel tiempo, pero ahora son otros tiempos. O no, es que ahora tenemos que aprovecharnos de los trabajadores. Es que ahora el tiempo extra, y es que ahora hay tiempo extra y no hay que pagarlo. Es que no hay que pagar. Pues, pudiera algún patrón decir, es que las utilidades son del demonio. Y las utilidades, ahorita vamos a ver cómo Dios manda que se den utilidades. Y es más, cuando corren a un trabajador, ¿cómo le tratan de quitar hasta el último peso para que se vaya con lo mínimo indispensable? Vea, ahorita vamos a ver todos esos principios. Entonces, es importantísimo. Vea, en este mismo libro, en Deuteronomio, no por nada está el mayor y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4 al 5. ¿Por qué estará en este libro? Pues porque es muy importante. Jesús dijo, ese es el más grande mandamiento. Entonces, ahora sí vamos al tema que nos compete o nos aborda el día de hoy, ¿sí? Ahí el capítulo 12, por favor. Versículo 12 del capítulo 15. Dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas. O sea, con manos llenas, está diciendo, le vas a despedir con manos llenas. En lugar de estarle poquiteando, le vas a dar, vas a buscar darle bien. Lo dice, de tu era y de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. No te vas a olvidar que esa persona que trabajó para ti es causa de tu riqueza. De una parte de la riqueza, Dios lo usó a él para que tú fueras bendecido. Entonces tienes que ser agradecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Hace poco yo escuché a una persona predicar la palabra y decía, es que no es posible que los empresarios paguen impuestos. ¿Por qué? Porque los empresarios ya damos trabajo. Mira. O sea, ¿el trabajo qué es? Son las migajas que das, de sueldos que das. El salario mínimo era una migaja, era irrisorio. Pagan lo que quieren y ahora todavía ni impuestos querían pagar. Y la Biblia habla que todos tenemos que pagar impuestos. Incluso si usted y yo pertenecemos al reino de Dios, somos hijos de Dios, hay un impuesto que pagamos, ¿sí o no? Llamado diezmo. Entonces el impuesto se paga siempre. Qué fácil es ser empresario en nuestro país. Bueno, antes, porque ahora ya es delito no pagar los impuestos. Ya no se perdonan los impuestos. Ya hay una ley nueva. Pero antes, qué fácil era ser rico. Pues imagínese vivir del erario, vivir sin pagar impuestos, y facilito que se hacían para evadirlos. Entonces, pues así cualquiera era más rico. Por eso tenemos los empresarios más ricos del mundo, están en México, o uno de los más ricos. Tristemente hay una desigualdad de este tamaño, pero el Señor nos está hablando. Ahorita vamos a ver todos estos puntos porque son principios de justicia. Por tanto, yo te mando esto hoy. Dice, te vas a acordar que tú un día fuiste esclavo. O sea, acuérdate que un día tú tuviste necesidad. Bueno, lo dice versículo 16. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo,
Qué padre que tus empleados no quieran renunciarte. Es más, que lleguen a amarte. La meta de un empresario cristiano debe de ser ganarse el corazón de sus empleados, la lealtad hacia la empresa. ¿Cuántas veces los empleados están trabajando en una empresa y no tienen lealtad hacia la empresa? Es más, hablan mal de la empresa, pero por la injusticia que viven y reciben, al recibir un salario incómodo, un maltrato o un salario muy bajo, entonces no nos ganamos a los empleados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Yo quiero que te ganes el corazón de tus empleados. Entonces tomarás una lesna y horadarás, o sea, harás un agujero en su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. A ver, ¿cuántos queremos la bendición de Dios en nuestros trabajos? Ahora, si eres empresario, ¿cuántos quieren que sus empresas sean bendecidas? Mire, primero, en el Antiguo Testamento se habla de la esclavitud, pero cuando Dios habla al respecto de la esclavitud para su pueblo, esto es, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, Dios no está hablando de la esclavitud que nosotros conocemos en Occidente, sino que Dios está hablando de una relación laboral antigua, para ellos conocida como esclavitud. Los pueblos paganos tenían otro tipo de relaciones laborales, pero esas sí eran relaciones laborales de esclavitud. Por ejemplo, la relación de esclavitud del mundo era por la fuerza, era involuntaria y para toda la vida. Así era la esclavitud. Tomaban a alguien por su color de piel y lo esclavizaban. Iban y secuestraban personas de África o incluso aún de América. Cuando llegaron los españoles tomaron a nuestros hermanos los indígenas, los tomaron y los esclavizaron y sometieron. Entonces, también involucraba el racismo. Entonces, así es como se hacía la esclavitud en el mundo. Es como ahora. Las relaciones laborales en el mundo son de una manera, pero las relaciones laborales de cristianos es diferente y son justas. Recuerde que Dios nos está sacando de una cultura mundana, de una cultura con pensamiento satánico, egoísta, malvado. Por eso está la sociedad así. ¿Por qué creen que hay niños pidiendo en las calles? ¿Por qué creen que hay tanta injusticia y tanta violencia allá afuera? Por la maldad en el corazón de los seres humanos, por la avaricia de los seres humanos. Entonces, Dios condena ese tipo de esclavitud o esas relaciones laborales como en el mundo. Fíjese, por ejemplo, en Amós capítulo 1 versículo 6, vea lo que dice la palabra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Qué era lo que hacían antes los esclavistas? Iban y tomaban cautivos pueblos y los esclavizaban. Ese tipo de esclavitud el Señor nunca ha estado de acuerdo ni lo estará. Éxodo 21:16 dice de la siguiente manera: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Cuántos patrones les roban una mamá o un papá a sus hijos por tenerlos esclavizados en un trabajo?
Recuerdo, y no me victimizo, sino que Dios me enseñó en eso. Recuerdo haber trabajado en una maquiladora, en una empresa, pero recuerdo que nos hacían trabajar como hormiguitas, y eran japoneses. Fue una bendición porque aprendí muchísimo, pero era tanto el trabajo. Eran 12 horas, yo ya no conocía el sol, entraba antes de que saliera y ya se metía, y era cuando salía del trabajo. Era un trabajo esclavizante y siempre te hacían sentir como que no dabas el ancho, como que no dabas de más, como que no dabas lo que necesitabas, y siempre era más actividades y más actividades. Bueno, me novatearon recién egresado de la universidad, pero cuando salí yo de ahí y voy y veo otras, conozco de otras maquiladoras, me doy cuenta que lo que yo hacía lo hacían entre 3 o 4 personas. Entré estando a cargo de la seguridad de higiene y medio ambiente de primer turno. Después fue segundo turno, después fue tercer turno, después fue planta 1 y planta 2, y luego fue el comedor, y luego fueron los guardias, y luego fue la limpieza, y luego fue implementa ISO 14001, y luego certifica en esto, y luego las 5 S, y luego eso, y luego ve y capacítate, y luego, no, yo ya estaba loquito, hasta que llegó un momento en que me enfermé. Un día llegué, me dio un dolor insoportable en el estómago y tuve que ir a la clínica. ¿Usted cree que es justo exprimir a las personas hasta causarles males físicos? Es más, hace poco fui a una reunión en gobierno del estado, estábamos puros profesionistas tratando ahí unos asuntos de ecología, y estábamos ahí, yo representando a la escuela, y yo estaba ahí y veía a una persona que venía de una empresa importante de aquí, sí, y dando sus aportes y con sus tics todos nerviosos. Así es como andan. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Así se deben de tratar a los empleados? Y a veces esos empleados se convierten, ese solo empleado hace el trabajo de 4 o 5 personas. Es más, hubo un momento en que un compañero mío iba trabajando iba de un lado a otro ahí en la maquila, y se quedó trabado y se lo llevaron así a la enfermería, y era puro estrés, puro estrés. Es más, ya era como 8, ya no era estrés, ya era 8. Entonces, ese tipo de esclavitud el Señor la condena. Es una esclavitud disfrazada de una relación laboral. Entonces dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, si fuese hallado en sus manos, morirá. Eso merece pena de muerte. Debemos de entender que las personas son personas, y tenemos que tratar a las personas como personas, no como máquinas, y no son de nuestra propiedad. Todo el que aspire dentro de la iglesia a ser un empresario tiene que entender que no es dueño de personas. Es una persona, es un empresario que ha sido bendecido por Dios para dar el sustento a otras familias a cambio del trabajo de esa persona. Dios ha puesto bajo su cobertura el cobijo de esas familias y ese sustento. Entonces yo como patrón tengo que entender que Dios me da a mí una empresa para bendecir a personas, para ser de bendición. Es la provisión de Dios para ellos. A partir de ahí se rompe todo esquema en cuanto a lo que pensamos que es ser un empresario. Porque los empresarios de hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Así como con una hoz, nada más jalan la lana para ellos. Para ellos. Y si se trata de utilidades, hay que descontar y ver cómo dar menos. Todo tiene que ser justo. Porque aún por el trabajo de esas personas, el trabajo de la persona que limpia los baños, Dios me provee una empresa limpia para dar un servicio a los clientes,
Y ese trabajo me produce riqueza y tengo que ser agradecido con las personas. ¿Cómo va a ser eso de que yo no pago impuestos porque ya doy trabajo? Oiga, pues ni que fuera una gracia dar trabajo, es su deber, es su obligación dar un trabajo. Y además pagar los impuestos, como dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, o sea, da lo que es. Al que impuesto, así dice el Señor. Entonces, esa era la esclavitud, pero la esclavitud bíblica o la esclavitud hebrea era muy diferente. Vea el versículo 12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Si vemos el contexto y recordamos el miércoles pasado, ¿qué fue lo que vimos? Fue que había deudas, había veces que la gente se endeudaba y no tenía cómo pagar, pero la gente responsable que no tenía cómo pagar iba y le decía: yo te debo y te quiero pagar, dame trabajo, te voy a servir. Entonces Dios le decía: muy bien, eso lo puedes hacer, págale con trabajo. Entonces el patrón ahí se entablaba una relación laboral, pero le decía: va a ser tu siervo de una manera limitada. O sea, tú no vas a ser el dueño de por vida de él, no te vas a aprovechar. Entonces también debemos de entender esto, que no somos dueños de las personas y que las personas deben de tener libertad de salir. Si yo tengo personas a mi cargo, tengo personas que son mis empleados, tengo que estar dispuesto a que si ellos consiguen un trabajo mejor o consiguen una promoción, algo, lo que sea, yo tengo que dejarlos libres porque no son de mi propiedad. Y más si es un cristiano, si es un hijo de Dios, también así lo tenemos que tratar, con honra. Entonces, la esclavitud, entendemos que las relaciones laborales no son por gusto, sino son por necesidad. Tenemos que entender esto. ¿Quién va y pide trabajo? Pues aquel que tiene un estómago y le da hambre, aquel que tiene hijos que mantener. La gente no lo hace por gusto, la gente pide trabajo porque necesita comer. Y Dios, por medio de mí, Dios va a suplir al trabajador. Dios va a suplir esa necesidad. Dios le va a dar un taco, le va a dar comida, va a llenar la cena de muchas familias, y eso me tiene que hacer sentir bendecido. Entonces, entendamos, si yo tengo gente a mi cargo, no le estoy haciendo ningún favor, estoy cumpliendo un propósito de parte de Dios, y esto es suplir y proveer a estas personas para su sustento, para su propio mantenimiento, para que sus hijos coman, para que ellos mismos tienen también necesidades. Ellos también quieren pintar su casa como tú. Ellos también tienen aspiraciones de un carro. Ellos también tienen aspiraciones de crecer y vivir mejor. Y eso todos los empresarios lo deberían de entender, porque ellos se creen como que son los únicos que tienen ese tipo de necesidades y se olvidan de sus empleados. Y aquí el Señor les está diciendo: no eres dueño de la gente, sé justo. Entonces, vea el versículo 13, dice: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. ¿Qué le está diciendo? Cuando tú despidas y dejes libre a tu empleado, no lo vas a dejar ir sin nada. Dígame si o no Dios conoce el corazón de los seres humanos, y somos bien codos, bien egoístas. Y Dios conoce el corazón de aquellos que tienen, porque cuando tiene uno, fíjese, si para dar el diezmo, cuando uno no tiene, híjole, es que no tengo para el sustento, Señor, dame más. Y cuando el que tiene $1,000,000 y tiene que dar $10,000, dice: no es mucho. O sea, por favor, el problema no es la cantidad, el problema está en el corazón, en la avaricia de los seres humanos, sino en lo que tenemos que dar. Entonces, el versículo 13 nos enseña que tiene que haber finiquitos justos.
¿Por qué? ¿Qué dice? Vea, la abastecerás liberalmente de tus ovejas, o sea, con toda libertad, dale. Lo que tú creas justo para tu empleado, tú le tienes que dar lo que dice la ley. No busques cómo recortarle y cómo darle lo menos. No, dale. Es más, lo que dice la ley y un poquito más. Porque representamos al reino de Dios. Obvio, hay que ver las entradas que tenemos, ¿no? En nuestro negocio. Una buena administración. Y conforme a tu posibilidad del negocio, tú das. Luego dice, versículo 14 dice: le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Está diciendo, te vas a acordar que Dios te bendijo por medio de él. Si tienes y eres dueño de una empresa, recuerda que esa persona que se está yendo de ti, Dios te dio riqueza y tienes que ser agradecido. A veces despedimos a las personas o hay recortes de personal y buscamos cómo quitarles lo menos, darles lo menos, quitarles lo más que se pueda. Y eso no es de Dios. Tenemos que ser justos y agradecidos. También era necesario pagar utilidades. Si usted ve las utilidades, ahí están. Dice, le vas a dar conforme a lo que Dios te ha bendecido. ¿Sí o no dice eso? Las utilidades son de Dios. Son de Dios. Yo pensé que Dios era capitalista. Yo pensé que Dios era socialista. ¿Qué es Dios? Yo le voy a decir que es Dios. Ni uno ni otro. Él es justo. Él es justo. Deje a un lado todos esos pensamientos de un lado y vea lo que dice la palabra. Dios es justo y Él siempre va a ver por el bienestar de las personas, de las familias. Versículo 15 dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Bueno, está diciendo el Señor: acuérdate, si tú fuiste una persona que nunca tuvo y que un día Dios te enriqueció, acuérdate de cuando no tuviste y tuviste un jefe que fue injusto contigo, que buscó darte el sueldo más bajo y sacar la mayor cantidad de tus fuerzas. Recuerda cuando tú tenías el anhelo de querer crecer económicamente y a la hora que esperabas un sueldo, un aumento, te daban lo mínimo. Ese no es un hijo de Dios. Así no es como Dios quiere. Dios quiere que seamos abundantes. Porque Jesús dijo: más bienaventurados dar que recibir. Dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. O sea, ¿qué dice Dios? Dios dice: da, no tengas miedo a empobrecer. Tú da y te voy a bendecir. Obvio, estoy hablando de una buena administración, pero la administración tiene que estar en el sentido de dar, no de amontonar, de ver cómo dar trabajo, ver cómo crecer para dar más, cómo llegar a ser una gran empresa para dar mejores empleos, para cobijar más gente, para bendecir más personas. Esa es la justicia del reino de Dios. Imagínense que así fueran todos los trabajos,
quiero decirle que cuando a Dios ha derramado de su espíritu y ha habido avivamientos en la tierra. Cuando hubo avivamiento en Estados Unidos, grandes empresarios empezaron a aplicar estos principios de vida, se atrevieron a ser diferentes, y de ahí salió Sam's, Walmart, Colgate, Palmolive. ¿Conocen los testimonios de ellos? Son personas que fueron justos. Hay un libro de empresarios, no recuerdo qué empresario era, pero hubo un tiempo en la crisis de los 30, ya en la Gran Depresión, que este empresario, en lugar de despedir a la gente y despedir a los de la orillita o los de a mero abajo de la organización, ¿saben qué hizo? Todos se bajaron los sueldos para que alcanzaran a no despedir a nadie. En lugar de querer ahorrar y despedir al más desprotegido, los más protegidos se bajaron los sueldos para que alcanzara el dinero. Esa es la justicia. Ah, no, pero yo estoy en el poder, yo quiero más y más. Y a la hora de que empieza una crisis, ¿qué hacemos? Buscamos cómo deshacernos de personas en lugar de quererlas cuidar. La justicia de Dios es diferente a la de los hombres. ¿Estamos dispuestos a ser diferentes? ¿Estamos dispuestos a que Dios use nuestras vidas para bendecir a otros? ¿O queremos seguir con la misma cultura egoísta del mundo? Termino nada más diciendo: si Él te dijere, o sea, el siervo, no te dejaré, porque te ama a ti y a toda tu casa. ¿Cuál debe de ser la relación obrero-patrón o trabajador-patrón? ¿Cuál debe de ser la relación? Una relación de amor, que tus empleados te amen. Pídele sabiduría a Dios para que tú, en lugar de perder a tus empleados, te los ganes y sean una familia, que te amen de tal manera que quieran ser tus empleados toda la vida, que se quieran jubilar cuando termine sus años más productivos, que te amen, que quieran ser de tu familia. Recuerdo cuando recién comencé como en mi profesión, como profesionista, llegué como un recién egresado y me empezaron a poner personas a mi cargo. Y yo me acuerdo orar y decirle: Señor, ayúdame a ser una persona justa con ellos. Ayúdame a que ellos me amen, a que... Años después yo recuerdo haber contratado a unas personas, adultos mayores, a que ayudaran en el área de limpieza, a que colaboraran en esa área tan importante. Luego trabajaron y yo me esforcé por servirles a ellos. Me salí, terminé mi tiempo laboral en esa empresa. Años después, este señor llegó ahí a la tienda a la tienda donde hacían marcos. Y este señor le dijo: oiga, ¿qué fue del ingeniero? ¿Cómo está? Porque de la empresa siempre mandaban marcos ahí. ¿Qué fue del ingeniero? Yo ya estaba en otro trabajo, ya esto me lo platica. Y le dice: no, pues el ingeniero ahí anda trabajando. Y dice: no, hombre, no he tenido otro mejor jefe que él. Él nos trataba con dignidad. Él siempre se preocupaba por nosotros. No lo digo por halagarme, sino le platico una bendición para mí. Es un tesoro que yo tengo aquí adentro. Que la gente se exprese de mí, que fui bendición, eso es algo que no se lo cambio por nada. Yo podía haberlos utilizado a ellos como un peldaño para subir arriba, pero después encontrarme a otra persona que me ayudó,
y que la busqué promover y que esa persona esté agradecida conmigo porque le ayudé a crecer, eso no tiene precio. Esa bendición no tiene precio. Hermano, tal vez usted es un empleado nada más. A lo mejor no tiene personas a su cargo, pero a lo mejor no tiene una relación laboral, pero tiene hijos, tiene esposa. Busque ser justo con aquellos que están a su cargo. Hoy Dios nos habló de la relación laboral. Sería otro país México si hubiera esta clase de empresarios, que hubiera esta clase de personas que se humillan a sí mismos y toman forma de siervos. ¿Recuerda Filipenses 2? Jesús no quiso ser como Dios, como a cosa a que aferrarse. Pero nosotros queremos todo el oro para vivir en todas las comodidades como dioses, cuando hay tanta necesidad en la tierra. Ciertamente yo no voy a acabar con toda la necesidad, con el dinero o lo que yo pueda tener, pero si yo le digo: Señor, ¿qué hago con esto? Úsame con lo poco o lo mucho que tenga, y lo pone usted al servicio. Usted se va a dar cuenta lo mucho que usted puede marcar la sociedad con lo poco que usted tenga o con lo mucho que usted tenga. Dios, cuando usted es hallado fiel en lo que Dios le da, porque usted da, Dios dice que serás bendecido en todo. Dios te va a dar mucho, porque en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Jesús no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Qué bonito sería que aquellos que tenemos un poco más que otros, no nos sintamos y hagamos y seamos clasistas, sino que nos humillemos y tomemos forma de siervo y busquemos y nos preocupemos por la necesidad de los demás. Dígame si no es diferente. Dígame si no es una cultura diferente. Es lo que dice la palabra. ¿Cuántas veces yo he escuchado a veces consejos de personas que dicen enseñar la palabra y enseñan un reino diferente? ¿Creen que tener dinero le da derecho a tener el mejor lugar en la iglesia, en la congregación? Ser un empresario, si usted necesita pastorado VIP. En la iglesia, al que tiene más se le rinde más, y al que tiene menos se le menosprecia. Todos somos hijos de Dios y por todos murió Jesús, y a todos les dio el mismo precio. Todos fuimos comprados con sangre preciosa. ¿Jesús qué es? ¿Capitaliza? No. ¿Jesús qué es? ¿Comuniza? No. Jesús es justo. Dios quiere que seamos justos. La iglesia, sus hijos, busquemos la justicia en la sociedad. En cosas, a veces pensamos que Dios no se mete en esas cosas en la Biblia, y pensamos que nada más es: no digas mentiras, canta a Dios, que todo eso viene ahí. Pero se fija cómo en una relación laboral Dios demanda justicia y demanda que seamos luz en medio de tantas tinieblas. Estos son los que trastornan el mundo. Estos son. Cierre sus ojos, por favor. Puedo decir que incluso he tenido jefes difíciles yo. Y puedo decir, me he encontrado algunos de ellos en la calle y me tratan con cariño, me tratan con respeto. ¿Cómo lo tratan a usted sus antiguos jefes?
¿cómo nos ven? Porque también como empleado tengo que ser, pues a lo mejor no el mejor, pero sí un buen empleado. Digo, no el mejor para no echarnos flores nadie, pero sí un hijo de Dios que sea luz, ¿no? Y que reconozcan la luz de Dios en nosotros. Cierre sus ojos. Dígale al Señor: Señor, venga tu reino a mi vida. Ahora sé por qué me has bendecido económicamente. Ahora sé el propósito de mi negocio. Ahora sé por qué tengo personas contratadas. Dígale: Señor, ayúdame a ser sabio para poder ser justo con mis empleados. Ore a Dios, sea dirigido por Dios. Busque que el Espíritu Santo le guíe. No haga las cosas por su bondad, porque se va a equivocar. Pídale a Dios sabiduría, lea la palabra, busque a Dios una estrategia para que usted sea justo. O como empleado o como jefe, pero busque a Dios y Dios le dirá cómo hacerlo. Señor, aquí estamos, Cordero y León. Como congregación nos entregamos a ti para que nos hagas personas buenas administradoras de los bienes que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Queremos ser buenos patrones y también buenos trabajadores. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a vivir entregados a ti. Gracias, Señor.